Ya podemos partir, presidente. Don José María, ¿cómo le va? Buenas tardes. Y un ¿Quién metió saludo también a a en todos esta los asesores nuestros que están presentes. Bien, le preguntaba, señora secretaria, si tenemos cuenta. Sí, presidente, llegó un oficio de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio del cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el número 11 del artículo 20 del Decreto Ley 3538, remite la cuenta pública anual con el detalle del trabajo de esa comisión durante el año 2019. Este informe se envió a los correos de los senadores. Asimismo, llegó una comunicación del secretario general del Consorcio Agrícola del Sur, CAS-FG, y de los gremios que la suscriben, en que envían copia de la carta que se envió al subsecretario de Hacienda por el alza de los avalúos fiscales de los predios agrícolas. Esa es la cuenta, presidente. Perdón, presidente. Don ¿Cómo es el José. oficio sobre reavalúo de propiedades agrícolas? Es un documento del Consorcio Agrícola del Sur, CAS, Ay, ya. en que ellos están mandando una copia del oficio que le enviaron al subsecretario de Hacienda, haciéndole presente, en el fondo, su disconformidad con el alza de los avalúos fiscales de los predios Ah, agrícolas. sí, Muchas gracias. de una campaña que hay. Bien, entonces procedemos a seguir con si no hay otra consulta respecto a la cuenta, procedemos a seguir entonces con la discusión del proyecto de ley de migraciones. Si nos coloca en antecedentes, señora Soledad. Presidente, habíamos quedado en la revisión de las indicaciones al inciso tercero del artículo 133. Se había aprobado la indicación 96 del senador Coloma, que reemplazaba la expresión transcurridas 24 horas por transcurridas 48 horas, y habían quedado pendientes las indicaciones 97, 98 y 99 de la senadora Allende, del senador Latorre y del senador Coloma, para intercalar antes del punto aparte la frase contadas desde el momento del inicio de la medida. Y este tema se había dejado además pendiente porque aquí sigue habiendo un plazo de 24 horas, entonces en algún minuto se consideró la posibilidad de cuadrar también con las 48, llegó la hora de término de la sesión y no se resolvió. Ya. Bien, entonces lo que tenemos aprobado de la indicación 96 es el plazo de las 48 horas. Así Y es. la parte final del artículo, que es lo que dice: el afectado podrá ser privado de libertad únicamente por un plazo máximo de 24 horas. Uh-huh. Eso es lo que no alcanzamos a votar, o sí lo votamos. No se votó porque la indicación ahí presentada es para agregar contadas desde el momento del inicio de la medida. Al momento de votar eso, surgió la duda respecto de la diferencia entre los plazos. El ejemplo explicó que eran plazos distintos, efectivamente, y quedó pendiente. Ya, está bien, pero en la indicación 97 es la que agrega. Contadas desde el momento del inicio de la medida. Las 24 horas finales, digamos, aquellas que salen en la última línea, esas se contarían desde el momento del inicio de la medida. Ya. Ahí, Perdón, ¿se entiende bien cuándo es el inicio de la medida? Porque, a ver, Soledad, si usted nos puede refrescar un poquito la memoria. Aquí lo que estamos haciendo es que si una persona eh, no es sacada del país dentro de las 24 horas y que lo estamos cambiando por 48, ¿verdad? Efectivamente, Ya. las Si primeras no, 48. ¿cómo? Las primeras 48 horas. Sí. Ya. Entonces, digamos, se está facultando para que se detenga por un nuevo plazo de 24 horas.
si es que no se puede expulsar en las 48 horas, tiene que ser dejado en libertad. Claro. Y para cumplir la medida, lo puede hacer en una segunda oportunidad la detención hasta 24 horas. Ya, y ahí se quiere agregar la frase. Que teníamos es si eso era el espíritu con que se había aprobado, o eran solo las 48 horas primeras y después venían las 24. Ahí es donde quedamos discutiendo. Entonces el punto de las 48 horas, dieron varios ejemplos acá, el más extremo, ¿no es cierto?, era si alguien estaba en Coyhaique y Coyhaique había que traerlo a Santiago. Pusieron el caso del polaco, que nos faltó ponerle el nombre nomás, y entonces el polaco perdía el avión y después de eso no podía seguir. El polaco Tomaszewski. Entonces ahí la argumentación era que era conveniente mantener en plazo parecido de 48 horas. El otro contraargumento es que no eran necesarias esas 48 horas porque si llegaban a fallar en el primer plazo, lo que hacía con la persona era expulsarlo una vez que tuvieran la garantía de que lo iban a poder embarcar. O sea, no se podía dar una situación nuevamente de que el tipo volviera a Coyhaique, porque se supone que iba a estar acá en Santiago, si se arranca, no se arrancará tan lejos. ¿Y qué dice el Ejecutivo tanto de cambiar la segunda vez que aparece 24 horas por 48 y de agregar la frase de la indicación de la senadora, a ver, ¿de quién es? Ese que dice contado desde el momento del inicio de la medida, eso es del senador Coloma. Son varios senadores, senador Allende, senador Latorre y senador Coloma. Ya. Es algo inédito, esta indicación hay que ponerla de ejemplo. Ya. Eso lo entiendo. Represión del deterioro. Así nos tiene el gobierno. Por la pandemia. Presidente. ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo respecto de cambiar la segunda vez que dice 24 horas por 48? Buenas tardes, señor subsecretario, ¿cómo le va? Buenas tardes, presidente. Voy a saludar a la comisión muy cariñosamente, como siempre, a los honorables senadores. Oye, presidente, sobre esto, nosotros hicimos un requerimiento específico a la Policía de Investigaciones, a la PDI, respecto de cuáles eran las trabas más bien logísticas o cuáles podían ser los impedimentos de gestión que pudieran hacer razonable extender ambos plazos a 48 horas. Y, presidente, la experiencia de la Policía de Investigaciones en la materialización de expulsiones da cuenta justamente de 4 factores. Esencialmente, el primero es de la ubicación del extranjero, es decir, muchas veces lo que más cuesta, presidente, es que desde que se decrete la expulsión o desde que se notifique la expulsión, hay que ubicar a esa persona dónde está, y obviamente desde que la notifican la expulsión, lo primero que hace la persona que está sujeta a ser expulsada es abandonar su domicilio común. Y entonces el problema ya es detenerla. Ya cuando se le detiene, presidente, la segunda implicancia o la segunda gestión que hay que hacer es verificar su identidad, porque a diferencia de lo que pasa muchas veces con los chilenos, donde eso es relativamente fácil, presidente, producto de que uno parta con el carnet de identidad, ¿no es cierto?, con el RUT para poder verificar la identidad de esa persona. Bueno, la gran mayoría de los extranjeros que son expulsados lo son no habiendo sido nunca residentes en Chile, y por lo tanto no tienen un RUT o no tienen un carnet de identidad chileno. Y ahí la PDI nos decía que se puede encontrar ante 2 situaciones. La primera es que esa persona tiene un documento de identidad extranjero, ya sea un pasaporte o un DNI extranjero, pero para poder verificar que ese documento sea verídico, tiene que recurrir al consulado respectivo del país del que es nacional esa persona. Y ese consulado no tiene plazo para responder, y además probablemente tampoco funciona en día u hora inhábil. Es decir,
si yo detengo a una persona que es sujeto de expulsión un día sábado, probablemente no voy a tener sino en 2 días la respuesta de su consulado si esa persona es la persona a quien yo debo expulsar o no. Y en tercer lugar, presidente, ya asumiendo que yo ubiqué al extranjero, después lo identifiqué y es coincidente la persona, ese extranjero con la persona que debe ser expulsada, hay que gestionar el traslado, ya sea a través de tránsito fronterizo, en el caso de que sea un nacional de Perú, Bolivia o Argentina, o a través de una aerolínea, en caso de que tenga que ser un ticket aéreo. Y el problema nuevamente, presidente, es que una empresa puede negarse a emitir un ticket en 24 horas, especialmente porque si es que lo que yo le estoy pidiendo a quien traslade sea una persona que es sujeta a una expulsión, lo primero que va a preguntarle a la empresa es, bueno, ¿es peligroso o no es peligroso? ¿Qué medidas adicionales de seguridad tengo que tomar? ¿O cómo yo le garantizo al resto de los pasajeros que yo estoy transportando que no están corriendo peligro como consecuencia de que yo estoy trasladando a esta persona? Entonces, esa empresa no necesariamente va a emitir el ticket en 24 horas. Y especialmente, una cosa es el comprar un pasaje en bus, presidente, pero un ticket aéreo, presidente, uno lo tiene que hacer la persona, tengo que tener los datos de la persona que va a viajar, y por lo tanto, y el pasaporte eventualmente de esa persona que va a viajar, y por lo tanto solo lo puedo hacer una vez que lo detuve y tengo el pasaporte en mi mano. Y nosotros en esta ley le estaríamos dando 24 horas a la PDI para poder hacer esa gestión. Eso es esencialmente, presidente, en resumen, una persona que al ser notificada de una medida de expulsión, solo puede, salvo que sea detenida, solo puede ser sujeta a control de firma, y además, para que pueda presentar algún recurso, para materializar tiene que identificarlo, y en tercer lugar, presidente, para poder identificarlo tiene que recurrir a su consulado, a la representación de su país, y por último hay que gestionar su ticket aéreo en caso de que no sea un país fronterizo, o su transporte terrestre en caso de que lo sea, lo que no necesariamente se obtiene respuesta de esas empresas en un plazo de 24 a 72 horas. Y si la empresa eventualmente, aunque se compre el pasaje, presidente, si la empresa no autoriza el embarque, por cualquier razón, aún así el plazo de 24 horas sería claramente insuficiente para poder gestionar una nueva compra de pasaje y un nuevo embarque para esa persona. Incluso, presidente, tenemos un ejemplo de una persona que está desde el año 2010 sin posibilidad de poder materializar su expulsión. En este caso, obviamente nos dieron un caso que es bastante paradigmático, pero para que usted vea, presidente, que no es siempre tan fácil como aparenta ser el materializar una expulsión, ya sea administrativa o judicial. Gracias, presidente. Y respecto de la indicación última, que implica tener claridad de cuándo comienza el plazo. La indicación, la frase indicar contada desde el momento del inicio de la medida. ¿Qué es lo que se entiende por el inicio de la medida? Que es la pregunta que hacía el senador García. La medida se inicia en las primeras 48 horas. Presidente, si el objetivo de la indicación es que desde el inicio de la medida sea desde el momento en que se le notifica la expulsión, puede tener el mismo inconveniente que vimos antes. Ahora, si el inicio de la medida es la detención para efectos de expulsarlo, es correcto, pero creo que sería bueno clarificar eso, o más bien dejarlo tal como está, es decir, el afectado por una medida de expulsión que se encuentra privado de libertad conforme a las disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurrida
En el texto actual dice 72 horas desde el inicio de la privación de libertad. A mí me da la impresión de que confunde más que clarifica la indicación, ¿ah? Tiendo a coincidir, presidente. 48 horas es más que suficiente. ¿Cómo, presidente? Perdón, no le alcancé a escuchar. ¿Cuál fue su A mí me da la conclusión, presidente? impresión de que complica más que aclara, porque la indicación habría que colocarla seguido las 48 horas de la segunda, del segundo plazo, pero las medidas de expulsión se inicia, si se aplican esas segundas 48 horas, significa que se aplican mucho antes, cuando se toman las primeras medidas de expulsión y que no se pudo concretar, porque ahí ya se inició el proceso de expulsión. Presidente, Entonces, perdón. quedaría dificultando el plazo de las 48 horas más que facilitándolo. Porque Sí, si yo la también. medida se inicia en los primeros 48 horas que tiene y no se pudo concretar, entonces puede que pasen 1, 2, 3, 4, 5 días entre medio. Claro, ¿Diferencia, Jorge? pierde toda lógica la disposición. Pero, presidente, yo a raíz de la exposición que nos ha hecho el subsecretario, entiendo de que la idea del Ejecutivo sería que nos quedáramos con las 72 horas de primera detención, 48 horas segunda detención, que es el texto que entiendo que se aprobó en la Comisión de Gobierno. Sí. No, es que Ok. la indicación que ya aprobamos establece las 48 horas, Pepe. Esa fue una larga discusión y formó parte del acuerdo al que llegaron. Se están cambiando las 72 por 48. Eso ya está definido. Si es el segundo plazo el que estamos hablando, que tal como está, el acuerdo eran 24 horas. Y nosotros, producto de la discusión, y creo que fue por una consulta tuya, pedimos que si se entendía que había Claro. 48 en el primer inciso, deberíamos colocar las mismas 48 en el segundo. Y ahí se produjo el debate entre nosotros. Sí, yo sigo creyendo eso y sigo creyendo, y creo además que la frase desde el momento del inicio de la medida se debiera referir al inicio de las segundas 48 horas. ¿Y cómo se redacta eso así? No sé, pues el autor de la moción tiene que saber, el autor Por eso estoy preguntando. de la indicación. Yo dije que de La Torre, Allende y Coloma no podía salir nada claro. Por eso mejor retirémosle como venía de gobierno. Presidente, simplemente repetir, yo sé que es reiterativo, después no sé si la Secretaría me va a retar, presidente, perdón, pero puede ser igual que antes, dice, posteriormente, el afectado podrá ser privado de libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de 48 horas desde el inicio de la privación de libertad. Es reiterativo, pero puede funcionar. ¿Por qué no lo dejamos hasta las 48 horas nomás? También, sí, claro. Y se entiende, por último. Yo creo que es mucho más limpio. La discusión es si la segunda son 48 o 24, pero supongamos que da lo mismo. Si son 48 o 24, la última frase yo creo que más enreda que aclara. Es mi opinión personal, pero si no, hay que determinar que sea de la segunda privación de libertad. Presidente, propongo que lo despachemos con 48 horas las dos veces. Y no le agreguemos la frase contados del momento de inicio de la medida, porque yo creo además que es obvio que tiene que ser que las 48 horas se cuentan a partir del momento en que la persona es detenida, la segunda vez. Bien, entonces, para los efectos de ir avanzando, no sé qué piensan los demás colegas que están escuchando la conversación. Tendríamos que rechazar las tres indicaciones y votar si son 24, mantenemos los 24 o los 48. ¿Y suponen suponerla efectivamente? La indicación,
Usted ¿Sí? puede retirar la suya, pues, senador Coloma, pero las otras Sí, dos sí, no las no, podemos pero que, retirar nosotros. no, sí que se entiende que no son, parece que veo todo presidente. La voy a ver acá cuando la mandaron. Son separadas, ¿eh? Son indicaciones separadas. Estoy buscando el comparado aquí, presidente. Está puesto en la pantalla. Sí, pero no se ven mucho. Yo no lo veo por lo menos. ¿Qué cosa no ve? ¿Cuándo vamos a volver a presencial? Es que Jorge Pizarro no ha peleado. Al menos la Yo ya me comisión. cansé de decirle a mi bancada Ahí le agrandaron la letra, senador. Ahí le agrandaron la letra. Esa, se puede un poquito más que yo ando Oye, y además tiene que agrandar la letra, porque si no, menos vamos a ver. Ahí va más. Ahí está. ahí estamos entendiendo, ¿no? 97, 98 y 99. Intercalar antes del punto aparte la frase. Oiga, presidente, sanciona al subsecretario que se está riendo, por favor. ¿Cómo? Perdón, no apagó el micrófono es culpable. No apagó el micrófono y se estaba riendo de nosotros. Bueno, tiene mejor vista él. Entonces, las tres indicaciones indican contadas desde el momento del inicio de la medida. Entonces quedaría, si se aprobara, quedaría el texto actual: el afectado podrá ser privado de libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de 24 horas contadas desde el momento del inicio de la medida. Y como va ligado a la primera parte también, entonces ahí es donde se puede pensar en qué momento se inicia la medida, si es solamente para el segundo periodo de 48 horas o incluye el primero. Si incluye el primero sería absurdo. Yo creo que es mejor dejarlo como está. Pero no 24. No, estoy hablando de las indicaciones. Sé que tenemos que votar si se mantiene 24 o 48. La sugerencia del senador García es que lo aumentemos a 48. Que lo dijimos igual que Me parece bien aceptar les propongo a los senadores García, mejor a todos. Hay un micrófono abierto. Sí, bueno, tengo el micrófono abierto, si hay mucha gente trabajando aquí en esta casa. Ya. está bien. García, parece bien. Entonces, colegas, señora secretaria, sometamos a votación las indicaciones. El señor presidente pone en votación. ¿Pero cuál? ¿La primera o la? La de contadas del momento de inicio de la medida son tres iguales. No, presidente, yo retiro la mía, pero en función de que se mejore, no puedo retirar las otras, y se adopte lo del senador García, que parece está mejor, un efecto práctico más real. Bueno, ok. Vamos a votar la segunda parte que no votamos el otro día, de la indicación 90 y... No, la otra está aprobada ya, la primera 48 están aprobados. Sí, eso está aprobado la 96. Entonces, dejamos pendiente entonces... El senador Coloma retira la 99. Las 24 horas de la segunda detención. La propuesta que hace el senador García es que sean 48 horas. Presidente, y para que no tengamos ningún problema reglamentario, el senador Coloma, en su indicación que transforma las primeras 24 horas por 48, debiera entenderse hecha a las 2 veces que dice 24 horas. No, porque bueno, eso se puede arreglar en el informe, pero se encargó de distinguirlo, porque por eso fraseó transcurridas 24 horas para que pudiésemos distinguir los dos plazos de 24 horas. Sí. Pero si por unanimidad pueden ver con modificación. Sí, claro, por supuesto. Es que Sole, podemos cambiar 24 por 48 horas la segunda. Claro que sí. Muy bien. Se rechazan las indicaciones
97 y 98 se retira la 99, pero se modifica ese plazo de 24 por 48. Eso. Muy bien. Sí, no sé si está claro, si ya está la indicación sobre las 48 está hecha. Bueno, solicito el acuerdo entonces para la indicación modificada que implica que el plazo en la segunda posibilidad de detención también sea 24 horas, que es la propuesta hecha por el senador García. ¿Me parece? Es que los demás ni reaccionan. Pero ya Senador, somos tres, Yo presidente. estoy, Uno, dos, me parece tres. muy bien, me parece muy bien, muy bien. Muy secretaria, bien. tome la votación mejor. El señor presidente pone en votación el reemplazo del plazo máximo de 24 horas por el de 48 horas. Senador Coloma, A favor. senador García, No voy a dudar ahora de todo lo que... No, es que yo, oye, es que voy a hacer un planteamiento En votación. reglamentario después. Después de esta. Capté trastabillando y ¿cómo? ¿Es autor de la indicación? Le pusimos las 48. Señor Lago, no interrumpa la votación. Ya, bueno, ya. senador García, A favor. senador Lago, A favor, que creo que luego de este largo análisis, creo que hemos encontrado con una fórmula adecuada que permite garantizar ciertos derechos, digamos, y permitir al mismo tiempo que la autoridad administrativa pueda adoptar las medidas necesarias en conformidad a las decisiones que se han ido tomando. A favor. senador Montes, Micrófono, Carlos. A favor también. presidente. A favor. Entonces queda aprobado el reemplazo del plazo de 24 horas por 48 al final del artículo. ¿Puede hacer una consulta, presidente? Sí, claro. No, no me rete, pero una consulta, ¿no? Es que yo encuentro que como aquí estamos en forma telemática, tenemos que ir rotándonos la forma de votar. Porque en el reglamento, curiosamente, no se coloca en ese caso, va conforme al asiento, es muy raro, el asiento que uno se sienta en la sala, que no tengo idea por qué es así de la práctica. Pero hagámoslo igual que las otras votaciones, vamos rotando, ¿sí? Pero aquí siempre se ha votado por abecedario, entiendo, ¿no? No es abecedario. No, No, porque vota primero García y después Coloma, porque con la forma que está sentado a la derecha de la señora secretaria. no, Siempre vota Coloma primero. Sí, es que sí. Pero ahora se supone que debería votarse por orden alfabético, ahora que estamos telemáticos, digamos. Pero siempre igual o rotando. Pero no, debería rotarse. Sí. Claro. Es un poco Rotémonos, más para variar, rotémonos. Eso es lo que digo. Oiga, si quiere, a partir de la próxima sesión, pero vamos variando. Vamos. Se aburre usted de votar primero, ¿ah? ¿Ah? Se aburre de votar primero. Efectivamente. Ya. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con la indicación? Hay que rechazarla. Salvo la del 99, que el senador Coloma la retira. Exacto. Y las otras se rechazarían por unanimidad, entonces. Sí. ¿Eso estábamos votando? No, estábamos pero ¿para qué vamos? ¿Rechacémosla por unanimidad al tiro? ¿O quiere votar de a uno? Haga lo que... No, me someto a lo que diga, si no es problema. Lo damos por rechazar. Ya. Vamos entonces a la próxima, querida secretaria. Presidente, la siguiente es la indicación número 100 al inciso segundo del artículo 135 sobre prohibición de ingreso. La indicación 100 del senador Coloma reemplaza el inciso segundo por el siguiente. La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará de conformidad a las siguientes reglas. 1. El plazo podrá ser de hasta 25 años en caso de incurrir el afectado en las causales 1 o 5 del artículo 32. 2. El plazo podrá ser de hasta 20 años si el afectado incurriera en las causales del número 6 del artículo 32 o del número 1 del artículo 33, en este último caso en lo que se refiere a crímenes, así como en los demás procedimientos en que la causal invocada correspondiera a actos calificados por la ley chilena como crimen. 3. El plazo podrá ser de hasta 10 años si el afectado incurriera en la causal del número 1 del artículo 33 en lo que se refiere a simples delitos, así como en los demás procedimientos en que la causal invocada correspondiera a actos calificados por la ley chilena como simple delito o en que el afectado cometiera infracciones migratorias valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona.
4. Los plazos de prohibición de ingreso por infracciones a las normas de la presente ley y su reglamento, y que no constituyan conforme a la ley chilena crimen o simple delito, no podrán exceder el plazo de 5 años, sin perjuicio de lo establecido en los numerales precedentes. 5. El plazo mínimo de prohibición de ingreso será de 3 años. Ya, a ver, es bueno, estas indicaciones están ligadas a una serie de otros artículos por la nota que me coloca mi asesora, y lo que se establece es una lista de hipótesis que contiene el artículo sobre las posibilidades que según el proyecto pueden sancionar a un extranjero con la prohibición de ingreso al país. Y me dicen que esta norma tiene que estar coordinada con otros artículos del proyecto. El 31, inciso 2, el 91, inciso 4, el 126, el 131, inciso 3 y 4, el 133. Por lo que me dicen que es importante que se aprueben todos para que no queden vacíos o descoordinación. Esto forma parte, entiendo, de los acuerdos que llegaron nuestros asesores. Entonces, lo que se busca es fijar plazos de prohibición de ingreso que además sean proporcionales a cada una de las infracciones que dan origen a la aplicación de esta sanción, y ponen varios de los ejemplos. Eso es entonces lo que tenemos que someter a consideración. Si gusta, el Ejecutivo expone el texto completo o el sentido completo. Entiendo que sobre esto no debiéramos tener problemas. Presidente, si le parece. Sí, señor subsecretario. Presidente, esto es la medida de prohibición de ingreso que se le establece a las personas que son sujetos de alguna medida como la expulsión o el abandono, y que se le impone a la persona que abandona el país o es expulsado para que no pueda retornar al país en un determinado plazo. Efectivamente, en el proyecto original, esta medida era graduada por el subsecretario o por el director del servicio, dependiendo de cuál era la naturaleza de la medida de prohibición de ingreso. Y lo que se hizo ya en la Comisión de Gobierno fue graduar el plazo de la prohibición de ingresos dependiendo de la naturaleza de la causal que había dado lugar a la expulsión o al abandono. Y si usted se fija, presidente, en el comparado ahí mismo, el texto aprobado en la Comisión de Gobierno, que está en negrilla, que es en la columna número 3, diría yo, ¿no es cierto? Él da cuenta justamente de esa proporcionalidad y es muy, muy similar a lo que estamos estableciendo en el actual texto. Lo que pasó fue que la Comisión de Derechos Humanos, presidente, se entró muy al detalle, entonces era muy restrictiva y muy rígida la norma de proporcionalidad que se estableció en la Comisión de Derechos Humanos, y en el equipo de asesores volvió a una redacción perfeccionada del texto aprobado en la Comisión de Derechos Humanos, de Gobierno, de tal manera de establecer plazos que van hasta 25 años en el caso de las causales más graves, hasta 20 años en los casos de crimen, por ejemplo. Es el numeral 2, el numeral 3 hasta 10 años en el caso de simples delitos que hubieran dado lugar a la expulsión, o al caso en que las infracciones migratorias se refieran a documentos falsificados, adulterados, emitidos a nombre de otra persona, y por último, a plazos que no pueden exceder de 5 años en el caso de infracciones simplemente a la legislación migratoria. Y por último, una norma de cierre, que era el numeral 5, que dice que en todo caso el plazo mínimo de prohibición de ingreso es de 3 años. Eso es, presidente. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o consulta? Presidente, simplemente algo de forma. Sugerirle quizá al senador Coloma que en lugar de que diga la determinación del plazo de prohibición de ingreso, se fijará de conformidad a las siguientes reglas, que dijera
el plazo de prohibición de ingreso. A eliminar la determinación. Yo encuentro rara esa redacción. Más bien le hago una pregunta al senador Coloma. Se usa mucho jurídicamente esto de determinación de plazos, o sea, es bastante común. Yo creo que incluso la regla actual debe ser por ahí, ¿no? Sí. Usted se refiere en la columna, ahora estoy, yo estaba mirando mal porque tenía la mitad de la pantalla nomás, ahora soy un lince para ver esta cuestión. Presidente. Sí, don Francisco. Don presidente, la razón de esa redacción que yo entiendo que el senador García cuestionaba es que son plazos máximos. Salvo el numeral 5, son plazos máximos. Es decir, la autoridad tiene que fijar el plazo, pero hasta 25 años en el caso de los delitos más graves, hasta 20, hasta 10, hasta 5, y finalmente el numeral 5 lo que hace es establecer un plazo mínimo que dice que en ningún caso podrá ser menos de 3. Pero por eso en la determinación del plazo de prohibición de ingreso por parte de la autoridad está sujeta a la siguiente regla. Se establecen los plazos máximos y los criterios para los efectos de aplicarlo. Así es. Bien. Yo entiendo que un todo, lo lógico sería que votáramos todos la indicación completa, porque va ligada además a las otras, a las que vienen, que son la 101 y... No, bueno, después vienen las formas de reclamo, pero la 101 sí. ¿Estaríamos de acuerdo? Yo sí, presidente. Muy bien. En la 100 y la 101. Ambas, la 100 y la 101, presidente. La 100 y la 101, sí, voy a prender la luz. Pero... Ya. A continuación, pasamos a indicaciones que se formularon al artículo 140 sobre recurso judicial. La primera es la indicación 102 de los senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, que lo reemplazan por el siguiente. Artículo 140, que el afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier persona en su nombre ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante dentro del plazo de 20 días corridos contados desde la notificación de la resolución respectiva. Dicho recurso deberá ser juzgado. La Corte de Apelaciones conocerá de este en relación. La Corte de Apelaciones podrá solicitar informe al servicio respectivo, el que deberá ser evacuado en el plazo de 10 días corridos no prorrogables. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima y gozando de preferencia para su vista y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de 15 días. De lo resuelto por la Corte de Apelaciones respectiva, se podrá apelar en el plazo de 5 días desde notificado el fallo para que conozca la Corte Suprema. Los extranjeros afectados por una medida de expulsión que carezcan de representación jurídica tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las corporaciones de asistencia judicial en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas que las regulan. La interposición de este recurso suspenderá la ejecución de la orden de expulsión. A este artículo... Gracias. Yo entiendo que esta es una indicación que redactaron nuestros asesores, planteada por nosotros. Fue trabajada también con el Ejecutivo, no forma parte del acuerdo, pero la información que nos entregan es que el Ejecutivo no se opone a la indicación. Si eso es así, la podríamos dar por aprobada. ¿Les parece, colega? Señor presidente. Sí. Nosotros, perdón que buenas tardes, señor presidente. Don José María Hurtado. Así es, presidente. Nosotros efectivamente, a la indicación 102, nosotros queremos clarificar que el Ejecutivo presentó a la Comisión una modificación para dejar el plazo en 10 días corridos. Por tanto, en ese punto nosotros no estamos de acuerdo. Y en cuanto a
al procedimiento. La indicación promueve que sea en relación, cuando el Ejecutivo promueve que mantenga la fórmula de que se vea en cuenta. El resto, efectivamente, estamos de acuerdo lo que señala, señor presidente. Muy bien. Bueno, vamos a votar entonces la indicación en su conjunto. Señora secretaria. El presidente pone en votación la indicación 102 de los senadores Lagos, Montes y Pizarro para reemplazar el artículo 140. Senador Coloma. La votación, presidente. Dijo No, que desde la sesión siguiente. Sí, la sesión siguiente, está bien. No, sí, como si... Voy a partir al tiro. Como dice, no, señor José María Hurtado, que me da plena fe en esta materia, plantea que esto está dentro de la línea de las políticas públicas que se buscan llegar en este tema. ¿Le fue la voz? Oye, se le fue a la secretaria, no a mí. No. Así que quita las palabras, Montes. Señor Montes. Se quedó muda nuestra secretaria. Ahora sí. No, yo no estoy muda, pero no escuché lo que dijo el senador Coloma respecto de cómo vota. No. Voto en entendido, que supongo que estará claro, a menos que me equivoque, yo voto a favor. Pero en entendido que esto es armónico con lo que el resto de la legislación de políticas públicas nuevas que buscamos en la materia. Así entendí que se decía por parte del gobierno, ¿cierto, subsecretario y asesor? No, está a favor. Bien, senador. Senador García. A favor. Senador Lagos. A favor. Con mucho entusiasmo y gana. Senador Montes. A favor. Presidente. Presidente. A favor. Queda aprobada entonces por la unanimidad de los miembros de la comisión. A este artículo se presentaron 9 indicaciones. Esta es la primera. Las restantes son indicaciones de la senadora Ensperger, que hacen modificaciones puntuales, digamos, en el texto del artículo que acaba de ser reemplazado en virtud de la aprobación de la indicación número 102. Me parece, ya que ya le envié la presentación acá. Se abrió un micrófono. Presidente, sí. Lo que pasa es que las restantes indicaciones, de las cuales la mayoría son de la senadora Ensperger, pero hay una también de la senadora Allende y del senador Latorre, hacían modificaciones puntuales en el texto del artículo originalmente propuesto, que acaba de ser reemplazado en virtud de la aprobación de la indicación 102. ¿Pero son armónicas o son distintas? No, son distintas. La de la senadora Ensperger es distinta. Sí, hay varias de ellas. ¿Pero es contradictorio? ¿A eso me refiero? A lo que aprobamos, sí. Bueno, vamos una por una, señora secretaria. La indicación 103 de la senadora Ensperger intercala a continuación del vocablo reclamar la frase de su ilegalidad o arbitrariedad. Pero eso no es inarmónico con lo que aprobamos, ¿no? Se puede agregar, Sí, dice el afectado por una medida de expulsión, podrá reclamar de su ilegalidad o arbitrariedad por sí o por cualquier persona. Exactamente, o sea, es armónica, no es contradictoria en esta, otra medida que sí. Bueno, está reafirmando el derecho al reclamo si que consideran que hay arbitrariedad y ilegalidad. Es por eso, me parece bien. Entonces, ¿cómo quedaría entonces la lectura con la indicación? El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar de su ilegalidad o arbitrariedad
por sí o por cualquier persona en su nombre. Ya, ok. Podrá reclamar de arbitrariedad y legalidad por sí o ya. ¿No? Siguiente. ¿No habría problema con eso? ¿O si, señor subsecretario? No entiendo, yo no entiendo mucho cuál es el sentido, la verdad. Es que No. yo creo que lo ordena, a mí me parece bien, a menos una razón distinta. Lo explico, presidente, sí, yo creo que es correcto el sentido de la indicación de la senadora Ensberger, porque aquí no es solamente, no es una reclamación cualquiera, no es un derecho de apelación, presidente, porque el derecho de apelación simplemente del reclamo, ¿no es cierto?, de revisión, ya está consagrado en el acto administrativo en virtud de la ley de procedimiento administrativo. En este caso, de lo que se puede reclamar extraordinariamente frente a la Corte es si es que el subsecretario o el servicio, al momento de disponer la medida de expulsión, actuó de manera arbitraria o ilegal. No del mérito. La Corte no puede entrar a conocer del mérito de la expulsión, sí, sino más bien ya, si es sí, que... lo voy presentando al tiro, ¿ya? Si es que le... En realidad no, porque nosotros ahí estamos proponiendo que... Está... Los que están hablando por teléfono, corten los micrófonos. Sí. Perdón, Presidente, ahí la reclamación entonces, por lo tanto, tiene que ser acotada a la arbitrariedad o ilegalidad de la medida de expulsión, presidente. O sea, no le complica que se incluya, eso es lo que queremos saber. No, al revés, la apoyo, presidente. A ver, un momento, que tengo una dificultad yo aquí. A mí me parece que bien la indicación. Creo que porque le da el sentido exacto a cuál es el sentido de la reclamación. ¿Por qué se puede reclamar? Porque si no sería un recurso de otra naturaleza que nos podría tener... Lo que pasa es que, bueno, para ser transparente, porque esto como no formó parte del acuerdo, los asesores nuestros nos indican que la indicación 103 y la 104, que es la que estamos viendo, lo que va a hacer, lo que nos sugieren es rechazar porque cambia el sentido de la indicación anterior, la que aprobamos, el 102. Limita el ámbito de aplicación y además es confundente con el recurso de protección. Y entiendo que me dice a nosotros nos complica que se incluya. Dice nosotros son los asesores nuestros. Efectivamente, porque me están explicando que la forma que está, presidente, la forma que está redactada la indicación de la senadora Weinberger, lo que hace en el fondo es acotar las razones por las cuales se puede reclamar, y el recurso de protección la verdad que es más abierto. Entonces déjelo así nomás como está el recurso de protección. Yo por lo menos... Yo voy a votar en contra. Pero perdón, ¿de qué otra cosa más se podría reclamar que no sea por la ilegalidad? Un ex alto funcionario de extranjería o de migración, no sé cómo se llama ya, que trabajó en este tema, se le hizo esa pregunta y dio como varios ejemplos de situaciones de hecho que podrían haber ocurrido, que los tenían contemplados. Yo hice la misma pregunta que usted, senador, la misma. Bien. Presidente, solo para aclarar, si es que este artículo es bien sustantivo porque finalmente después de todo el procedimiento, y esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes, con la materialización de la expulsión. Las expulsiones, presidente, se demoran en materializarse en promedio 8 meses. ¿Ah? Y por lo tanto, aquí lo que estamos diciendo es que ya después de haber pasado por un procedimiento administrativo en que la autoridad vino mal, digamos, evaluó el mérito de expulsar a una persona como consecuencia de algunos hechos o actos que ella haya desarrollado, tomó la decisión de expulsar. Notificado de la expulsión, esa persona tiene los recursos que le da la ley de procedimiento administrativo, es decir, pudo haber recurrido ante la autoridad misma que dispuso la sanción, e incluso en estos casos la ley le da una opción adicional porque a diferencia de hoy, en que la expulsión la decreta el subsecretario del Interior, el jefe del servicio. En este caso, cuando lo decrete el servicio de migraciones, va a tener una instancia al superior jerárquico, que en ese caso sería el subsecretario del Interior. Entonces, le estamos dando un recurso extraordinario. En caso de que el afectado
se viera impedido, o sea, por ejemplo, ilegalmente afectado en su libertad personal, siempre tiene el recurso amparo. Este es un recurso extraordinario, presidente, que lo único que hace es diferir la expulsión ya decretada, pero obviamente, ¿en qué casos vamos a permitir que una persona impida un acto administrativo como es la expulsión después de todo el procedimiento administrativo que se llevó adelante? Bueno, obviamente en casos graves es lo que corresponde, que la Corte actúe y que impida una medida de expulsión que ha sido decretada de manera ilegal o arbitraria. Pero no sé si es que lo que queremos, y eso se lo pregunto más bien a la comisión, yo creo que no, que lo que hagamos es que en realidad la política migratoria o el que finalmente decida si que corresponde expulsar o no a una persona sea la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, porque en ese caso, solo por tiempo, presidente, vamos a terminar no expulsando a nadie, porque si que todos recurren a la Corte de Apelaciones y finalmente a la Suprema, la Corte Suprema va a conocer de ese recurso en un año plazo cuando ya la expulsión sea o inoportuna o totalmente ineficaz. Bien. Bueno, yo creo que lo que corresponde es votar la indicación nomás. Señora Soledad, tome la votación, por favor. El señor presidente pone en votación la indicación 103 de la senadora señora Asperger para agregar después del vocablo 103 y reclamar 104, tenemos las dos al mismo tiempo. la frase de su ilegalidad o arbitrariedad, y la 104 que sustituye la frase 30 días corridos por 15 días hábiles. Senador Coloma. Presidente, yo quiero fundar particularmente la primera, las dos me parecen bien, pero yo creo que si queremos hacer una política pública moderna, tenemos que darle, eso también supone darle agilidad, y obviamente aquí nos hemos preocupado harto de la agilidad respecto del eventual afectado, y tiene toda la garantía de que no va a ser algo arbitrario, sino que va a ser por algún incumplimiento lo que se están describiendo. Si uno deja, y lo obtengo la lógica jurídica, si uno deja abierto esto sin orientarlo hacia dónde o en qué elemento debe basarse este recurso, eso puede ser una fórmula de, en la práctica, hacer imposible esta política pública. Por eso yo quiero hacer un llamado a la reflexión. A mí me parece, estuve viendo la obra, me parece que esto ayuda. Esto no genera una lógica de arbitrariedad, al contrario, es darle sentido de qué es lo que estamos buscando todos en esta materia. Entonces yo quiero, más allá de lo que se había planteado anteriormente, que reflexione bien respecto de lo que esto va a hacer, porque podemos terminar al final con una legislación con un conjunto de principios que uno cree concebir, pero con sistemas de funcionamiento, de reclamo, que en la práctica lo hagan infecundo, como temo puede pasar a ser, y así en otras partes. Yo voto a favor, pero también insto, y esto no es un tema ideológico, supongo, como insto a tratar de generar un sistema funcional para que esta nueva ley sea efectiva y no terminemos después con que nos digan que esto al final nunca pudo usarse en ni un sentido u otro por las complejidades procesales. Voto a favor, presidente. Senador García. No se escuchó, Pepe. Tiene que activar el micrófono, senador. A favor. Senador Lagos. Voto a favor de la indicación. ¿Cómo? A favor. A favor de la indicación. Senador Lago. De las dos indicaciones. La primera. Se está votando la 103 y la 104. Sí, pues, es que, bueno, yo entendí que estaba votando las dos, lo que pasa es que el senador Coloma se refirió a una, entonces no sé cuál quiere que... Voy a votar las dos a favor. Ok. Senador Montes. Me opongo. Presidente. En contra. Bueno, quedarían aprobadas, es que aquí es imposible esto, porque lo que sucede es que la primera indicación, la 103, efectivamente... Perdón. Señora secretaria. Está bien. Señora secretaria. ¿Sí? Yo lo estaba votando a favor de la indicación de la senadora Felberger. Perdón, es que estaba hablando con mi asesora en función de que
¿Puedo cambiar la votación? Yo estaba en contra. Es evidente que se equivocó, pues, senador Lago. Y no, pero es que me acabo de dar cuenta porque me paré acá y es que escuché cómo votaron. No, entonces yo no voto a favor de eso. No. Pero pensé que estaba bien inspirado. No, sí, pero para otras veces, pero ahora no. Hizo feliz a Coloma por 30 segundos, senador. 20. Ya, bueno, pero peor, porque El después la decisión Ejecutivo. es peor. Ya, no, el Ejecutivo, ya, sí, el Ejecutivo. El Ejecutivo también. Entonces quedarían rechazadas las indicaciones 103 y 104 por 3 votos en contra y 2 a favor. En todo caso, la 104, esa sí era derechamente incompatible con lo que se había resuelto respecto de la 102, ¿eh? Porque ya se había cambiado el plazo a 20 días. Así es. Bien. Luego, las Oiga, indicaciones... presidente, es que yo fíjate que me puedo volver anterior. Es que yo me pasó una cosa también con el senador Lago parecía. Yo quiero por lo menos, denme un tiempo, sigamos para adelante, pero denme un tiempo para revisar mi votación con la indicación 102. ¿No? Denme un tiempo nomás, siga adelante. Las indicaciones 105 de la senadora señora Allende y 106 del senador señor Latorre agregan al inciso primero la siguiente oración final. Antes del cumplimiento de este plazo, la autoridad administrativa deberá abstenerse de ejecutar la medida de expulsión. La sugerencia que hay es aprobar estas indicaciones porque se hace cargo de parte de las observaciones que hace el oficio de la Corte Suprema. Presidente, estaba hablando, perdón, presidente. La 105 y la 106. Presidente. Sí, don Francisco. Sí, presidente, que en este caso aquí sí que hace totalmente inefectiva la medida de expulsión, presidente. O sea, si el solo hecho de presentar el recurso impide la materialización de la expulsión, eso implica que basta presentar un recurso para interrumpir totalmente la acción del Estado respecto a aquellos extranjeros que, habiendo infringido y habiéndosele decretado su expulsión, no se materialice dicha expulsión por el solo hecho de presentar un recurso, presidente. Yo eso se lo dejaría a la Corte, simplemente que sea la persona la que solicite a la Corte en casos específicos y adecuadamente fundados que se suspenda el efecto del acto administrativo en caso de que ello sea necesario, pero que siempre se suspenda, quiere decir que notificado yo no voy a poder materializar la expulsión a la espera de si una persona va a recurrir o no va a recurrir. Bien, esas son las observaciones que hace la Corte Suprema, eso es lo que me están diciendo acá. Presidente, perdona, No, García. desde mi punto de vista tiene sentido de que si yo reclamo de ilegalidad o arbitrariedad, en el mismo escrito yo pida que orden de no innovar, porque que no se cumpla la medida de expulsión mientras no se resuelva el fondo de lo que estoy reclamando. Eso yo jurídicamente lo puedo entender, pero decir que una orden de expulsión no se ejecute mientras no pase el plazo, que entiendo lo fijamos en 20 días, el plazo para reclamar de esa disposición, francamente me parece un exceso. O sea, que en realidad lo que van a hacer es que van a esperar hasta el último día, porque así van ganando tiempo, pues, presidente. Lo que pasa es que la Corte sostiene que el recurso carece de sentido si no se señala expresamente que la medida de expulsión se suspende mientras la Corte decide, porque si no, se operaría al revés. O sea, se hace la medida de expulsión y la Corte empieza a ver un caso cuando alguien ya está en Polonia, siguiendo el caso del polaco. ¿Y va a decir sobre qué? No, pues presidente, lo que pasa es que la 105 y la 106 de los senadores Latorre y de la senadora Isabel Allende, yo entiendo que dicen otra cosa. Dicen de que no se puede materializar la orden de expulsión
mientras no transcurra el plazo límite para reclamar ante la Corte de Apelaciones de la medida de expulsión. Ahora, si yo estoy equivocado, corríjame, porque puede ser, pero yo entiendo que no es lo que usted dice, pues, presidente, no es que llegada la orden de expulsión, yo voy, presento mi reclamo ante la Corte de Apelaciones y ahí solicito orden de no innovar, como ocurre con tantas otras materias, de tal manera que la orden de expulsión se detenga por resolución de la Corte de Apelaciones, mientras se resuelve el fondo. Pero eso es muy distinto a que haya que, para materializar la expulsión, haya que esperar los 20 días de plazo que se da. No. ¿No? No, pues. A ver si me pueden aclarar. Porque, ¿Qué es lo que pasa? A ver. ¿cuántos días de plazo hay decretada la orden de expulsión para que yo pueda reclamar de ella ante la Corte de Apelaciones? Usted lo que tiene la autoridad hoy día son 48 horas para ejecutar la expulsión. ¿Ya? Si no lo puede hacer por razones prácticas, va a tener otras 48 horas para tenerlo detenido y ejecutar la expulsión. Si durante ese lapso, antes que se ejecute, se presenta el recurso, entonces ahí se suspende. No, presidente, perdón. Porque si no, la Corte, ¿qué recurso va a haber? Presidente. Yo creo que estamos en otra etapa del proceso, presidente. Pero Presidente, Solo para explicar, presidente, la implicancia de esta indicación. Piensa lo siguiente, presidente. Nosotros lo que dijimos era que a una persona nosotros la notificamos de su expulsión. Y eventualmente, si administrativamente y logísticamente hacemos bien el trabajo nosotros, notificado de la expulsión, si que correspondiere, esa persona queda detenida y dentro de las 24 o 48 horas, de acuerdo con lo aprobado, yo materializo esa expulsión. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Es que le estamos diciendo que notificado de la expulsión, yo tengo que esperar 20 días corridos sin poder materializar la expulsión, a la espera de que él pueda presentar, él o ella, pueda presentar un recurso judicial. El problema, presidente, es que es correcto cuando, si nos ponemos en el caso de aquella persona que ha sido expulsado de manera arbitraria o ilegal, es correcto que yo no pueda materializar la expulsión. Ahora, eso asume que todo el procedimiento administrativo no funcionó en sus controles de peso y contrapeso, pero puede pasar. Lo que sí, presidente, es que el efecto respecto de aquel que quiere evadir el efecto de la expulsión y que esta no se materialice, lo que va a hacer al ser notificado de la expulsión y no poder materializarse esta en un plazo de 20 días corrido, es que tengo 20 días para darme la fuga y nunca más aparecer y nunca poder ser encontrado para materializar la expulsión. Bien. Secretaria o Eduardo, ¿podemos tener acceso ahora al oficio de la Corte Suprema? En este momento, presidente, tendríamos que ubicarlo. Ya, entonces, mire, le sugiero lo siguiente, dejemos pendiente esto para poder ver bien el oficio, porque la indicación que yo tengo acá, o sea, la información que tengo, es que esto es producto de las observaciones hechas por la Corte Suprema. Presidente. Es para saber, para tomar una decisión adecuada. Senador Coloma. Sí, presidente, es que yo estuve revisando bien, y efectivamente, perdón por mi falta de visión física en este caso, no sé si política puede ser además, digamos, pero física. Y efectivamente cometí un error, que me pasó lo mismo en senador Lago. Entonces yo quiero o reabrir la votación si se pudiera, o dejar una constancia que yo, como la indicación 102, a mí no me parece como quedó. Yo entendí que era toda una globalidad que se estaba votando, pero me acabo de dar cuenta que efectivamente era diferente. Como va quedando, incluso me gusta menos. Entonces yo le pido dos opciones, o reabrir un derecho, o si no, simplemente dejar constancia a lo menos de mi votación en contra para poder... No, lo que usted quiera, senador, no hay problema. En esta comisión siempre hemos actuado con un sentido de... A mí me gustaría reabrirlo para una reflexión. Pero tratemos de resolver esto primero para los efectos de tener todos los antecedentes
vamos a dejar pendientes estas dos indicaciones porque al menos la información que yo tengo, no sé el resto de mis colegas, es que estas dos indicaciones obedecen a observaciones hechas por la Corte Suprema en esta materia. Dejemos eso y dejemos abierta la posibilidad del voto de la indicación 102, presidente. ¿Ah? ¿Qué le parece? No hay problema, si vamos a volver inmediatamente a la votación del 102. Sí, presidente, yo prefiero. Me gustaría que por lo menos pudiéramos aclarar la etapa procesal a la que nos estamos refiriendo. Porque yo entiendo que puedo reclamar ante la Corte de Apelaciones de una orden de expulsión cuando ésta se emite, no cuando ya me toman detenido para expulsarme del país, porque eso ya es cuando están vencidos todos los plazos. Entonces, yo me imagino, le pregunto al subsecretario por su intermedio, pero yo me imagino que decretada una orden de expulsión, ese es el momento en que yo me empieza a correr el plazo para presentar mi reclamo ante la Corte de Apelaciones. No el momento en que estoy detenido. Ahora, salvo que me digan que a veces son simultáneas, los hechos son simultáneos. Puede ser también. Es una pregunta en realidad la mía. Gracias. Me está pidiendo la palabra don Juan Pablo Ramachotti. Sí, presidente, buenas tardes a todas las personas de la comisión, el gobierno. Respecto del informe de la Corte Suprema, señala que si no se explicita que no se va a poder efectuar la expulsión mientras no haya transcurrido el plazo para interponer el recurso ante la Corte de Apelaciones, acá leo explícitamente lo que dice el informe, podría poner en riesgo la finalidad misma del reclamo judicial, pues la persona extranjera afectada podría ser expulsada antes de poder interponer la acción. Entonces ahí en la práctica lo que... ¿Se escucha, perdón? No, dale nomás. Ya. En la práctica lo que podría pasar es que una persona sea notificada de la medida de expulsión y no tenga tiempo para buscar patrocinio de un abogado, dependiendo de si tiene que ir a la Corporación de Asistencia Judicial o a otra entidad, si es que no tiene recursos para un abogado privado, y poder preparar su defensa e interponer el recurso, y eso significaría que la persona finalmente en la práctica no tuviera plazo para interponer el recurso, si es que la expulsión se produce demasiado rápido. Entonces podría pasar que una persona en la práctica no tuviera derecho a defenderse, a menos que se tuviera que defender cuando ya haya sido expulsada. Por eso que es importante que la persona cuente con el plazo para efectivamente interponer el recurso. Gracias, presidente. Subsecretario. Presidente, lo que pasa es que aquí pareciera que lo que estamos enfrente es de una medida de expulsión que se decreta y se materializa como rápidamente y sin que las personas sepan. La gran mayoría de las medidas de expulsión, presidente, son decretadas como consecuencia de infracciones migratorias. Es decir, una persona que o ingresó clandestinamente a Chile o cometió algún delito o alguna falta grave, ¿ah? Porque no todos los que cometen una falta son expulsados, sino que cometen faltas graves. Y por lo tanto, eso es lo que gatilla el inicio de un trámite de expulsión. E incluso se nos solicita por transparencia, presidente, cuando hay decretos en trámite. Porque ese decreto, recuerde, presidente, que un decreto de expulsión no es un decreto que se tramite fácilmente, va con firma del subsecretario, muchas veces va a tomar razón de Contraloría, y por lo tanto el decreto en sí mismo no es una acción sorpresiva de la autoridad administrativa que se le ocurrió caprichosamente decretar la expulsión, sino que es un trámite y está sujeto a todo el procedimiento administrativo. Y por lo tanto, una vez decretado la expulsión y notificada a la persona, esa persona va a poder recurrir judicialmente. Además puede recurrir administrativamente y además, presidente, en caso de que se haya vulnerado gravemente por un acto arbitrario o ilegal de la autoridad, tiene además el recurso de amparo.
Y esto es como el caso, presidente, en caso de que una persona privada de libertad me dijeran que el recurso de amparo es totalmente inoficioso porque una persona privada de libertad no puede recurrir ante un tribunal. Bueno, ese es justamente el sentido. Incluso lo puede hacer un tercero en favor de él. Y por lo tanto, presidente, en este caso, lo que corresponde es que compatibilicemos de alguna manera la ejecución de un decreto de expulsión con la posibilidad de una persona de recurrir judicialmente frente a un decreto de expulsión que ha sido decretado de manera arbitraria o ilegal por parte de la autoridad. Pero no es una instancia de política. La Corte de Apelaciones ni la Corte Suprema puede realmente definir la política migratoria, la política de expulsión, presidente, porque la verdad es que en ese caso gran parte de este proyecto de ley carecería de sentido porque vamos a depender en su aplicación de lo que defina la Corte Suprema, definiendo el mérito de la expulsión por parte de la autoridad administrativa. Gracias, presidente. Bien, ok. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Yo voy a pedir, no me queda clara la situación, tengo aquí parte de la copia del oficio de la Corte, pero voy a pedir una aclaración mayor. Así que le pido a la comisión si la podemos dejar pendiente. ¿Están de acuerdo? Las indicaciones 105 y 106, entonces. La 105 y la 106. Y vamos a reabrir la posibilidad de la votación del 102 para que el senador Coloma reafirme su voto a favor. Don Juan Antonio, ¿está por ahí? Colapsó. Bueno. Presidente, es que le hago una sugerencia, presidente. Perdón. Es que la 102, presidente, apunta a los 3 incisos del artículo 140. 1, 2, 3. 4 incisos, perdón. Y el problema es que después empezamos de la 103 a la 111, que apuntan a modificar los incisos del antiguo 140. Entonces yo creo que ahí lo lógico es que viéramos la modificación a los incisos y finalmente viéramos cómo queda el texto final y si es compatible con el 140 dispuesto por la indicación 102. Si no, no tiene sentido, presidente, o votamos la 102 y con eso se caen todas las demás, o no votamos o votamos la una por una y después vemos la compatibilidad con la 102. La 102 ya la votamos, subsecretario. Está aprobada. Por eso le digo. Ya, pues. Yo advertí que cuando votamos esa tiene que ir en concordancia con una serie de otros artículos. Entonces lo que usted me está diciendo es que como ya votamos la 102, ¿qué hacemos con el resto de las indicaciones? Presidente, yo, perdón que me meta, pero yo la votaría como modificando el 102. Es decir, como indicación a la indicación, porque si no, no se va a entender, presidente. La 102H está aprobada, ¿no? La 102 está aprobada. Y ya. Si aprobamos la 102... Competición de la apertura. Tenemos que aprobar la 107, la 109, la 110 y la 111. Pero yo pedí la 102 que revisáramos. En eso estábamos, senador Coloma, le ofrecí la palabra hace un minuto, pero parece que usted no estaba escuchando. Estaba terminando la comisión de futuro, porque tengo a la misma hora, no he podido cambiarla. No quiero que... Mire, su preocupación es el presente. Estamos en una situación muy compleja. El futuro siempre es importante, presidente. Nadie de esas comisiones del futuro no le han achuntado nada a lo que han dicho. Ninguna fue capaz de prever el coronavirus. Eso es verdad. Y los economistas tampoco. Okay, vamos a volver al ritmo. Senador Coloma, le vuelvo a ofrecer la posibilidad de que modifique su voto en la votación. Sí, yo presidente, le agradezco y quiero cambiar mi voto porque efectivamente mirándolo, yo había entendido que un conjunto de indicaciones, particularmente, se asimilaba a lo que planteaba después la senadora Ensperer, que podía darle más
sentido a este recurso, pero mirándolo en perspectiva, yo me había confundido y prefiero que quede como mi votación en contra, poder plantearlo por lo menos en la sala, porque yo creo que al final lo que podemos transformar esto es en un recurso infinito que al final no tiene mucha orilla, porque si establecemos, ya hay un recurso de la práctica, si establecemos este otro recurso con plazos complejos, largos, a su vez recurrible a la Suprema, claro, yo no conozco otro, por muy más rápida que esté en algunos aspectos de la justicia, esto van a pasar años, y creo que parte de la política en esta materia tiene que tener con la velocidad, porque si no se van instalando realidades de hecho. Y creo que estamos hablando de personas que han sido expulsadas no porque le caiga mal a alguien, digamos, sino porque hay un conjunto de razones y un instrumento del Estado que acreditan que es necesario para efecto tener una política pública sustentable y correcta desde toda perspectiva, como lo hemos definido en las sesiones anteriores. Entonces, en esa lógica yo le agradezco su disposición y yo voto en contra de esa integración, que me siento más cómodo no siendo parte de esa aprobación. Muy bien. Presidente, por su intermedio, yo quisiera hacerle una consulta a los especialistas, particularmente a quienes son abogados, porque yo entiendo que el recurso de protección que se presenta ante la Corte de Apelaciones es por alguna garantía constitucional que está vulnerada. Aquí no se habla de recurso de protección propiamente tal, dice podrá reclamar por sí o por cualquier persona en su nombre ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante. Este podrá reclamar por sí o por cualquier persona en su nombre, ¿es técnicamente también un recurso de protección o es un recurso distinto? ¿Alguien quiere contestar a don José García? ¿Cuántos recursos posibles hay ante una Corte de Apelaciones? Varios. Presidente, porque yo además tengo entendido que los recursos de protección... Están los recursos de amparo y protección que puede ir ante la Corte de Apelaciones. Pero amparo y protección es lo mismo, entiendo yo, ¿no? El recurso de amparo era... No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, sí, me dicen que no es lo mismo. Pero el recurso de protección tiene 30 días para ser resuelto por la Corte, ¿verdad? Por eso mi pregunta, si cuando se habla de que podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones, si eso se entiende que es un recurso de protección o es un recurso distinto. Ya. Presidente. Sí, perdón. ¿Quién está pidiendo la palabra? Juan Pablo Ramachotti, del Servicio Fiscal Migrante. Don Juan Pablo. Respecto a lo que pregunta el senador José García Rominot, es un recurso distinto. Hoy día la ley de extranjería considera un recurso de 24 horas que en la práctica por el corto plazo no se usa mucho, entonces lo que más se usa es el recurso de amparo, pero el recurso de amparo y de protección siguen estando a disposición de cualquier persona por ser recursos establecidos en la Constitución. O sea, lo que diga la ley no puede obstar a la posible presentación de recurso de protección amparo. Y este recurso tiene un plazo menor, por lo que se aprobó ahora de 20 días, pero que es específicamente para los casos de expulsión. El 140, que ya está aprobado, senador García, establece y aclara el tema de los plazos que usted preguntaba. El 140 dice, el afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier persona en su nombre ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante dentro del plazo de 20 días corridos contados desde la notificación de la resolución respectiva. Ahí empieza a correr el plazo. No es el plazo que nos imaginábamos de las 48 horas. Dicho recurso deberá ser fundado. La Corte de Apelaciones conocerá de este en relación en la cuenta.
La Corte de Apelaciones podrá solicitar informe al servicio respectivo, que deberá ser evacuado en un plazo de 10 días corridos, no prorrogable. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de 15 días. De lo resuelto por la Corte de Apelaciones respectiva, se puede apelar en un plazo de 5 días desde notificado el fallo para que conozca la Corte Suprema. Los extranjeros afectados por una medida de expulsión que carezcan de representación jurídica tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las corporaciones de asistencia judicial en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas que la regulan. La interposición de este recurso suspenderá la ejecución de la orden de expulsión. Esto está aprobado. Presidente, si me permite, perdón, justo había salido. ¿Perdón? Justo había salido, presidente, perdón, pero si puedo resolver la duda al senador García. ¿Sobre el plazo de la expulsión? No, sobre la naturaleza del recurso. Entiendo que esa era la duda. Sí, sobre la naturaleza del recurso. Presidente, esto mantiene cierta inercia. Yo entiendo estar de acuerdo con el senador García, que es confuso, porque esto mantiene un recurso judicial que existe en la actual ley de migraciones, que es un recurso extraordinario frente a la Corte Suprema. ¿Qué es lo que se quiso hacer aquí, presidente? Dado que la propia Corte es relativamente crítica sobre este recurso y las condiciones que se le dan al extranjero para poder reclamar, lo que hicimos fue bajar el recurso a las Cortes de Apelaciones respectivas, de tal manera que la persona tuviera más acceso al recurso, porque hoy día un recurso frente a la Corte Suprema, no sé si tienen el texto ahí, si lo pueden conseguir por mientras, pero un recurso ante la Corte Suprema, presidente, es algo que es casi inaccesible para una persona de a pie, ¿no es cierto? Y por lo tanto, y además requiere representación jurídica, muchas veces incluso para nosotros, para el Estado, es muy difícil presentar recursos frente a la Corte Suprema, porque solo representados por el Consejo de Defensa del Estado, los servicios centralizados pueden hacerlo. Hemos tenido ese problema como Departamento de Extranjería, presidente. Y por lo tanto, lo que se quiso hacer era mantener un recurso judicial extraordinario, distinto del amparo y la protección, para los extranjeros que fueran objeto de una medida de expulsión. Y lo que se hizo fue adecuar el recurso existente a estas nuevas condiciones, presidente. Y eso es lo que está en el artículo 140. Y esto es sin perjuicio del recurso de amparo o de protección. Y por lo tanto, esta persona siempre puede irse a amparo. Tanto así que, por lo que entiendo, así lo mencionó Juan Pablo Machotti del Servicio de Seguridad Migrante, que ellos muchas veces han patrocinado recursos de amparo en contra de órdenes de expulsión decretadas tanto por los tribunales como por el Ejecutivo, o sea, el Estado. Y por lo tanto, presidente, este es un recurso adicional a lo consagrado en nuestra Constitución en caso de vulneración de derechos. Bueno, muy bien. Presidente, mire, en el inciso final que se acaba de leer del 140, se dice de que el plazo, ¿cómo dice? Que presentada la interposición de este recurso suspenderá la ejecución de la orden de expulsión. Ya. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero parece que había una indicación de las muchas que hemos leído que decía que no se puede expulsar mientras esté pendiente el plazo. Mientras el plazo es la 105 y 106, que dice agregar la siguiente oración final: antes del cumplimiento de este plazo, la autoridad administrativa deberá abstenerse de ejecutar la medida de expulsión. ¿Ya? Pero eso es contradictorio. Eso para mí es contradictorio, porque yo pienso que si yo soy expulsado
y voy a reclamar de ello, lo que tengo que hacer es presentar cuanto antes ante la Corte de Apelaciones el recurso correspondiente. Es que sí, es que eso, yo para mí por eso digo que no, la duda que tengo es porque en el último inciso se dice que la interposición de este recurso suspende la ejecución de la orden de expulsión y el plazo empieza a correr desde el momento en que se notifica al expulsado. El momento de la notificación no es el momento de la expulsión. Por eso se establece ese plazo de días corridos. Que es la otra duda que tenía usted, que también me entró la duda de cuándo empieza. Presidente, para aclarar, esto sería doblemente extraordinario, presidente. El efecto suspensivo de los recursos es excepcional. En general, los recursos son en el solo efecto devolutivo, es decir, los recursos no producen la suspensión de la resolución inicial. Y eso, presidente, si usted lo piensa en lógica procesal, tiene sentido, porque hubo un tribunal o una autoridad administrativa que después de un procedimiento llegó a una resolución, que fue la expulsión. Y por lo tanto, presidente, ahí no hay una acción arbitraria o caprichosa de la autoridad, hay un procedimiento, y el procedimiento tanto administrativo como judicial está arreglado, presidente. No es el mero capricho de la autoridad. Pero aún así, en la lógica del acuerdo, presidente, y cuando lo conversamos en su momento, concebimos que este recurso, por la naturaleza de la afectación que se hace a través de la expulsión, produjera el efecto suspensivo. Pero la indicación 105 y 106, presidente, va más allá. Dice simplemente que el solo hecho de existir un plazo para recurrir, la resolución no está ejecutoriada, y al no estar ejecutoriada no puede ser ejecutada. Lo que el presidente lo que hace es que tiene un efecto pernicioso para efectos de poder de la aplicación misma de la expulsión, porque si yo notifico a una persona y le doy 20 días para darse la fuga, si que una persona que obviamente quiere cumplir las normas, no hay problema, porque va a recurrir o porque considera arbitrario o ilegal la actuación del Estado, o va a darle cumplimiento cuando transcurra el plazo. Pero el problema es que esta persona ya infringió gravemente nuestro ordenamiento jurídico, presidente, y por eso mismo se decretó su expulsión. Por lo tanto, suponer que darle 20 días corridos de plazo para que recurra no pone en riesgo el efecto mismo de la expulsión, yo diría dudoso, presidente. Gracias. No, está claro. Si lo que usted está planteando, subsecretario, tiene lógica porque se refiere a la autoridad administrativa. Es distinto que o lo establezca la ley o lo establezca un tribunal. Y para eso el señor tiene que recurrir, si eso yo lo entiendo. La duda mía tiene que ver con el porqué de la observación que estaba haciendo la Corte Suprema, porque es de perogrullo que si se presenta un recurso, la Corte lo que va a hacer es suspender la expulsión, porque si ya se expulsa, ¿qué van a decidir ellos? Si ya se ejecutó la persona ya está en Polonia, como dicen tantas veces. Presidente, tenemos el oficio si es necesario mostrarlo. Sí, me mandaron copia, pero quiero hacerla... No, presidente, yo dándole sentido a esto, presidente, la verdad es que todo depende de la ponderación de los derechos, finalmente. Porque lo que aquí estamos diciendo es que el concretar la expulsión decretada, corriendo el riesgo que el expulsado hubiera recurrido y obtenido que la Corte suspendiera o revocara la orden de expulsión, lo habríamos afectado gravemente en sus derechos. Y la verdad, presidente, es que eso es un juicio de ponderación que corresponde hacer a la Comisión, porque ¿qué creemos nosotros mejor? Creemos nosotros mejor afectar la posibilidad de que una persona que, habiendo cometido una infracción grave en nuestro ordenamiento jurídico, ya sea migratorio o incluso habiendo cometido un delito o un crimen, habiéndose decretado su expulsión, esta no pueda materializarse el peligro de fuga por darle un plazo de 20 días,
O, alternativamente, el temor de la Corte, presidente, es que el Ejecutivo, el gobierno de turno, sea extremadamente eficiente y, por lo tanto, notifique y expulse en las 48 o 24 horas siguientes de la notificación y, por lo tanto, no dé plazo suficiente para que el tribunal conozca de ese recurso previo a la materialización de la expulsión. La verdad, presidente, es que al menos la experiencia del Estado hasta ahora, y pese a nuestro afán modernizador siempre, no se ha caracterizado por ese nivel de diligencia logística y administrativa. Tanto es así que, tal como les puse yo, ¿por qué necesitamos 48 horas desde que está detenida la persona? No desde que está notificada la persona. Desde que está detenida la persona, necesitamos 48 horas para solo materializar esa expulsión. Es decir, en cualquier caso, esa persona va a tener 48 horas para que por sí o a través de un tercero pueda alguien pedir rápidamente, a través de un recurso de amparo o a través de este recurso extraordinario, que se suspenda esta expulsión. Y nosotros no vamos a poder materializar esta expulsión, presidente, si es que ese recurso ha sido interpuesto. Pero ya suspender por 20 días, para solo darle la oportunidad al expulsado de presentar un recurso, presidente, lo que hace totalmente inefectiva la norma de expulsión. Está muy clara la argumentación respecto de las indicaciones, señor subsecretario. Entonces vamos a continuar. Yo vuelvo a pedir que me dejen darle una vuelta a las indicaciones 105 y 106, a ser consecuentes con lo que aprobamos en la 102. Lo que corresponde es que también rechacemos las otras indicaciones que tienen que ver con lo mismo, que son la 107, la 109 creo. A ver, estoy buscando aquí. Y yo puedo votar a favor. ¿Perdón? Yo puedo votar a favor. Ya. Entonces, lo que pasa, senador Coloma, es que yo estaba pidiendo para definir mi votación, estaba pidiendo suspender la votación de la 105 y la 106. Sí, lo entendí. Sí. Entonces lo que voy a someter a votación es la indicación 107, 109, 110 y 111. Para hacerlo coherente con el artículo 140, la sugerencia que tenemos de nuestros asesores es que al menos nosotros rechacemos esas indicaciones. Así que, señora secretaria, las pongo en votación. El señor presidente pone en votación las indicaciones al inciso segundo y al inciso y para intercalar un inciso tercero nuevo. Senador Coloma. Esas son las indicaciones de Sara Bensperger, ¿cierto? Básicamente. Sí, son las cuatro son de ellas. A favor. Senador García. Bien a favor. Senador Lagos. A favor. No, Lagos. Perdón, en contra. Voy a tener que pedir dos permisos más, tengo derecho a equivocarme 2 veces más. No, porque no, si no alcanzó a anotar la secretaria. Senador Montes. Si son los asesores. Es que este ha sido un proyecto que me ha estimulado mucho, me tiene muy concentrado. En contra de la señora secretaria. Presidente. En contra. Quedan rechazadas esas indicaciones, las 4 indicaciones por 3 votos en contra y 2 a favor. A continuación, hay una indicación al artículo 141. ¿Hasta qué hora esta sesión? Hasta las 7. Ya estamos listos. ¿Que ya se aburrieron ya? Hay una indicación a continuación al artículo 141. Tengo otra cuestión por eso. Así usted dijo, tiene razón. Vamos con la última indicación. El artículo 141 se refiere al efecto de los recursos judiciales y se presentó una indicación por el senador Coloma que incorpora los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto. ¿De la 112? Efectivamente. 112, sí.
le incorpora a este artículo 141 los incisos segundo, tercero y cuarto nuevos siguientes. Interpuesta una reclamación de conformidad al artículo 140 y para efectos de garantizar, si correspondiere, la ejecución de la medida de expulsión, la autoridad de control migratorio, en tanto se tramite dicho recurso y hasta que se notifique al interesado la sentencia definitiva, firme y ejecutoriada, podrá establecer las siguientes medidas de control. 1. Fijación de domicilio. 2. Presentación periódica en sus dependencias. 3. Otras medidas que garanticen la ejecución de la medida de expulsión, siempre que éstas no impliquen una privación o restricción de su libertad personal. Tales medidas de control deberán ser notificadas de forma personal y por escrito de conformidad al artículo 5. El incumplimiento injustificado de las medidas de control conforme lo disponga el reglamento será sancionado con el incremento en 5 años de la prohibición de ingreso que se haya fijado si la reclamación judicial respectiva es rechazada. Esta indicación forma parte del acuerdo. Así dijeron. Aquí la tenemos, sí. 112H, sí. Deme un segundo porque una norma muy similar está en la policía migratoria, en las medidas que puede establecer la policía migratoria, pero déjeme encontrarlo en el proyecto. ¿Qué, perdón? No lo entendí, subsecretario. Lo que le decía, presidente, es que estas son generalmente facultades de la policía migratoria, que del 124. Esta está en relación al 140. Se notifica fijación de domicilio, presentación periódica en dependencia y otras medidas que garanticen la ejecución de la medida de expulsión, siempre que no impliquen una privación o restricción de su libertad personal. Es complementaria la otra. Sí, presidente, yo creo que esto es necesario al menos para darle alguna posibilidad de cumplimiento a la medida de expulsión en caso de que se presente un recurso. Bien, si estaríamos de acuerdo, la daríamos por aprobada, entonces, señora secretaria. Por unanimidad de los 5 miembros de la comisión, entonces. Luego, se presentaron indicaciones al artículo 145. Se presentó una indicación al artículo 145 sobre notificación de resoluciones. Al inciso primero, la indicación 113 del senador Coloma, para sustituir la frase o por carta certificada dirigida al último domicilio que el extranjero tenga registrado ante el servicio, por el siguiente texto. Se establece como notificación supletoria de la practicada mediante medio electrónico la notificación por carta certificada dirigida al último domicilio que tenga registrado en el servicio. Está bien. Esta es una manera más efectiva de notificar, supongo. Después de todo lo que vimos. De algo servirá, ¿no? Esto también forma parte del acuerdo. ¿Presidente? Sí. Presidente, por su intermedio, presidente, Álvaro Gregorio. Efectivamente, el tema de notificar por correo certificado es bastante relevante y el senador García lo había comentado en una sesión anterior. El nivel de eficiencia en contactar a los extranjeros por correo electrónico, o sea, lo más efectivo, número 1, es mensaje de texto, 2, correo electrónico, y en un tercer lugar, bastante distante, el correo certificado. Por lo tanto, esta medida efectivamente llega hacia mucha más gente y la cantidad de correo electrónico que tenemos en la base, que además, por convenio, compartimos con el registro civil y con gobierno digital por clave única, ha sido clave para informar de forma efectiva a los extranjeros. Ya. Ok. ¿La daríamos por aprobado entonces? Por unanimidad de los 5 senadores de la comisión. Muy bien. ¿Alcanzamos a ver la 114, senador Coloma?
A ver, estamos dentro Yo me de tengo la que retirar en este instante, ¿Cómo? pero me puedo parear con alguien si quieren. Me pareo con Porque el Coloma. senador Coloma también tiene que salir. O sea, tengo que entrar a otro Nos hemos Zoom. pareado los dos. Bueno, yo nos no quedan voy a dar 5 explicaciones, pero No, yo sé, pero yo les ¿cuál es la que queda? conté la mañana que tenía que 5 minutos antes. Sí, Esta es una indicación del presidente de la República que está acordada también con nuestros asesores. A ver si alcanzamos a aprobar esta para terminarla, presidente, por lo menos ahora. Ahora es más larga. Antes que se vaya No hay Ricardo. problema. La indicación 114, Su Excelencia el Presidente de la República intercala al artículo 154 sobre funciones de la Subsecretaría del Interior los siguientes numerales 8, 9 y 10 nuevos. 8. Disponer en concordancia con la Política Nacional de Migración y Extranjería el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de facilitar y promover la regularidad migratoria, pudiendo considerar el tiempo de permanencia en condición migratoria irregular que tuviera el interesado. 9. Disponer en casos excepcionales el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional en casos calificados por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable. 10. Determinar la condición de apátrida de los extranjeros que lo solicitaren, previo informe técnico del Consejo para la determinación de la apatridia, el cual deberá recomendar la aprobación o rechazo de la solicitud. Bueno, entiendo que la actual ley de extranjería se permite al Ministerio del Interior disponer la regularización de la permanencia de los extranjeros que hubieran ingresado o residen en Chile irregularmente u ordenar su expulsión. Esto es lo que está en el artículo 91 de la actual ley. Y es el último, llamémoslo así, mecanismo mediante el cual se puede regularizar una situación migratoria de una persona que se encuentre irregular en el país. Esto también fue trabajado con los asesores nuestros, si les parece, lo podríamos aprobar. Ok, presidente. Está dentro de los acuerdos. Lo haríamos por aprobado, señora Soledad, entonces. Por unanimidad, entonces. Sí. Muy bien. Y vamos a dejar hasta aquí entonces el trámite. Señor subsecretario, nosotros estamos como todas las semanas con bastantes urgencias. Así que mañana vamos a seguir con el otro proyecto de modernización del mercado financiero y ahí después nos pondremos de acuerdo con los colegas cómo seguimos con esto. Así que ahí le estamos avisando. ¿Queda mucho, presidente? Queda bastante de esto. Sí, todavía. Sí, porque tenemos cosas pendientes también que son medulares. Pero vamos a tratar de avanzar. Muy bien. Sí. Bien, colegas, les agradezco mucho. Nos vemos mañana a las 10:30, haciendo caso a las 10:30. sugerencias de no me acuerdo quién. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario, que pase bien. Gracias. Si usted quería decir algo. Adiós, señor Ramachotti, los asesores. Hasta luego, gracias. Muy bien. Muy bien. Luego, gracias. Pepe, ¿quería decir algo?